Bueno, como les decía, buen día con todos y con todas. Vamos a continuar un poco con las clases de seguridad. Ahora, igual faltan todavía como dos compañeros. Esperemos que se vayan uniendo en el transcurso, porque igual ya son las 10:12 y tenemos que iniciar. Bueno, ya hemos visto un poco de la seguridad tanto en el trabajo, también de la higiene en el trabajo, algunas subramas, etcétera. Hoy día es importante conocer los organismos e instituciones internacionales, ¿sí? Que tienen un poco competencia en la materia de prevención de riesgos laborales, que tienen que ver en este tema, incluso que emiten de alguna forma algunos lineamientos, algunas directrices que siguen los diferentes estados, ¿sí? Sea del mundo, sea a nivel regional, debido a que justamente estos organismos pueden estar a nivel regional, pero también pueden estar a nivel mundial. Dentro de estos organismos, uno de los más importantes es la Organización Internacional del Trabajo, en sus siglas OIT, ¿sí? Entonces, esta organización un poco es como la más general o la que más está dentro de esta competencia, ¿sí? Y cuenta como con algunos organismos permanentes que están estudiando, que están encargados, que están haciendo directrices, etcétera, con relación a los riesgos laborales. Si estos organismos permanentes son el Consejo de Administración de la OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo, que justamente es una conferencia que que se convoca o que convoca cada cierto tiempo, igual a los diferentes países, ¿sí? Para hablar sobre esta temática, y la Oficina Internacional de Trabajo. Un poco aquí va igual, vamos a ver cuáles son como las funciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esta organización no estuvo de alguna forma vinculada a la cuestión de la seguridad industrial hasta 1923, que es en donde empieza a tomar de alguna forma Jeremy Tutasig. ¿Quién es Jeremy Tutasig? Ah, otra cosa, ¿cierto? Antes de continuar. Ayudaráme colocando en el chat igual el registro de asistencia, o su registro, su nombre y apellido, porque yo de esa manera puedo llevar el registro de asistencia. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Esta no fue solo hasta 1923 cuando de alguna forma empezó a acumular. Y entonces en esta época las y la clasificación de los mismos. En 2023 la OIT no se había pronunciado en función de la seguridad, sino más bien en cuestiones muy generales sobre los trabajadores. Entonces, en ese sentido, bajo esto, después de esta fecha, empieza de alguna forma a tener como función la elaboración de convenios, ¿sí? Internacionales, de recomendaciones también internacionales, y con esto lo que permite de alguna forma es que los estados vayan delineando sus políticas sobre la salud y la seguridad industrial. Entonces aquí nos dice con lo que condiciona la política de los estados. Cuando hablamos de condicionar, es decir, que da directrices, lineamientos para que estos aborden el tema de la seguridad. Ahora esta lo que hace un poco es disponer de medios de persuasión para conseguir de alguna forma que se respeten las normas emitidas, los reglamentos, las sugerencias, ¿sí? Y que los estados puedan adoptarla de alguna manera. Quizás no son como cosas muy, no sé, o sea, se hace más por el medio de la persuasión como tal, para que los estados vayan adoptando estas cuestiones, más que como una, no sé, una obligación. Ya, de ahí, esta hoy lo que hace un poco es
también generar convenios, ¿sí? Estos convenios son emanados de las conferencias o de la conferencia internacional. Como les digo, suelen reunirse cada cierto tiempo y estos convenios lo que buscan es establecer normas de carácter legal dentro de los estados, obviamente, ¿sí? En función de este tema de la seguridad y la salud de los trabajadores. Por ejemplo, uno de estos convenios viene a ser el convenio 155, ¿sí? Que habla sobre la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo. También otro convenio importante que manejan o que se maneja dentro de esta OIT es el convenio 119. Si este convenio 119 más está enfocado a la protección de la maquinaria como tal o de las máquinas. Otro convenio que tiene esta OIT o que emanó esta OIT es el convenio 160. Si este convenio un poco habla, ¿sí? Sobre la estadística del trabajo. Y así van como generando diferentes convenios que son emitidos desde esta instancia. Sí, también la OIT tiene la obligación de elaborar una memoria anual en lo que se especifiquen, en la que se especifiquen las medidas adoptadas para la ejecución de los convenios suscritos. Es decir, para que se puedan ejecutar estos convenios firmados por los diferentes estados, obviamente se deben llegar a obligaciones que debe cumplir cada uno de estos estados que son parte de esta organización. También, una vez que de alguna forma se elabora estas obligaciones o estas especificaciones, también esta OIT genera la posibilidad de presentar denuncias de incumplimiento ante la organización por la falta de adopción de medidas adecuadas. Es decir, se puede generar una denuncia al Estado como tal, ¿sí? En la OIT, o sea, si hay algún problema, digamos, y un grupo de trabajadores quiere hacer una denuncia al Estado por falta de cumplimiento en el tema de salud, seguridad y ambiente, puede hacerlo directamente a este organismo internacional, que es la Organización Internacional de Trabajadores. ¿Sí? Y eso un poco viene debido a que justamente todo lo que acuerden o todas las obligaciones que se elaboran para adoptar las medidas están contempladas dentro de los convenios que son suscritos y además que son firmados por los países que son parte de esta organización. Sí, bueno, y como les dije, no solo pueden presentar de alguna forma estas denuncias los grupos de trabajadores, sino también los empresarios, ¿sí? Porque como ustedes vieron en algunos convenios, se habla un poco sobre el tema de las empresas, del cuidado de las máquinas, entonces en ese sentido, si es que hay alguna afección para los empresarios o alguna adversidad por incumplimiento del Estado con los empresarios del Estado en particular, estos empresarios pueden denunciar por medio de la Organización Internacional de Trabajadores. Por otro lado, tenemos también el Programa Internacional para la Mejora de las Condiciones y el Medio Ambiente de Trabajo. Entonces, un poco, la comisión de este programa internacional lo que hace o fue constituida por la Conferencia Internacional del Trabajo. ¿Sí? Como vimos arriba, una de las instancias que son parte de la OIT es esta conferencia. Esta, a su vez, lo que hizo es establecer una comisión que se encargue justamente de estos programas. ¿Sí? Y esto se hizo desde 1984. Como ustedes ven, es como que se ha ido dando un proceso para el tema de la seguridad, salud y medio ambiente para los trabajadores. Antes de eso no existían o no existían instancias que traten esta problemática dentro de las instituciones. ¿Sí? Entonces, en 1984 se establece eh, de alguna forma esta comisión. Esta comisión está integrada por 105 miembros, los mismos que son parte de los estados que son miembros de la OIT,
¿sí? Estos miembros vienen a ser algunos trabajadores y otros empresarios. Entonces, y esta comisión viene a constituir como una de los brazos más fuertes de la OIT, ¿sí? En función de, obviamente, los sistemas de condiciones y medios de trabajo. Esta viene a ser como uno de los brazos más fuertes y forma parte como de este núcleo de mandato de la OIT, ¿sí? Eh, Eso en general. Ahora estos organismos sí se manejan bajo como principios básicos, ¿sí? En ese sentido, se centran un poco en el mejoramiento, bueno, se centran en el mejoramiento de las condiciones del medio de trabajo eh, y basan su accionar en campos técnicos, ¿sí? Principalmente. En un campo es la seguridad e higiene en el trabajo, que es lo que hemos venido viendo de alguna forma en las clases. El otro campo que ellos abordan es la duración y el ordenamiento del tiempo de trabajo, es decir, los periodos de trabajo. Ahora yo no sé cómo se maneje dentro del Estado esta cuestión durante la pandemia, porque los periodos del trabajo han sido modificados de alguna forma, en otros casos están modificados, pero son súper explotados. Entonces, no sé bajo qué lineamiento se esté trabajando y qué haya dispuesto la OIT últimamente en función del COVID. Eso todavía estoy en averiguación. Y también van a abordar temas técnicos sobre las organizaciones y los contenidos de trabajo. Entonces, en función de eso, un poco se debe entender cómo es la organización, cómo se constituye, qué tipos de trabajo hay en esta, cómo se trabaja, todo lo que tenga que ver con estos temas. Ahora, este programa, ¿sí? Este programa, que en su sigla sería PIACT, propone o ha propuesto algunas acciones, ¿sí? Para la política nacional de los Estados miembros. Entonces, en ese sentido, un poco lo que se hace aquí es un poco citar algunas de las más importantes acciones propuestas por este programa. Entonces, por una, ellos proponen la mejora del diseño, uso y mantenimiento de los lugares de trabajo, máquinas y equipos. Sí, esa sería como una propuesta. La otra propuesta es la identificación de los riesgos para el control, para la posible eliminación, de tal forma que las medidas y dispositivos de seguridad formen parte integral del proceso. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho o se ha dispuesto para los Estados miembros es que se haga una evaluación de riesgos. Y en función de eso, obviamente, debe haber normativas, debe haber reglamentos, puede haber, ¿cómo son estos? Acuerdos ministeriales, ¿sí? Dentro de los estados como tal, y lo que hace la OIT un poco es dar estos lineamientos, vamos a seguir. También han hablado un poco del tema de la fatiga eh, y la tensión debidas al trabajo. Ahora, en ese sentido, yo creo que todavía, al menos aquí en el Ecuador, no sé, otros estados, todavía falta un montón por hacer. No hay como tal, o sea, no hay un reglamento que esté enfocado en eso, no hay un acuerdo en específico que esté enfocado en eso. Entonces, hay una falta, yo creo, no sé, de prestarle atención a esta parte. También dentro de lo que ellos han propuesto es el entender, ¿no es cierto?, el ambiente físico de trabajo, el origen igual de las molestias, que pueden ser químicas, físicas, biológicas, ¿sí?, dentro de la actividad laboral, y tomar en cuenta cómo los diferentes elementos que pueden causar estas violencias, ¿no es cierto?, el ruido, vibraciones, la contaminación como tal, la atmosférica especialmente, las radiaciones, el calor, la humedad y la iluminación. Por otro lado, también se ha hablado de la adaptación de las tareas y los lugares de trabajo, ¿sí?
a las características y capacidades de los trabajadores por medio de la ergonomía y la mejora de la organización del trabajo. Entonces vemos que también se han abordado los temas que nosotros hemos ido viendo un poco de manera técnica y el conocimiento que estamos adquiriendo está enfocado incluso en base a los lineamientos internacionales propuestos. También se ha hablado o se ha propuesto que se haga de alguna forma o que se estudie por lo menos la duración y el ordenamiento del tiempo del trabajo en el país, estudios de este tema. Así no he visto en realidad, entonces yo creo que hace falta un montón de cosas en materia de seguridad. También se ha hablado de abordar la motivación y satisfacción de los trabajadores, el pleno uso de sus capacidades, la fabricación y el uso de sustancias peligrosas. Bueno, un poco este tema de las sustancias peligrosas, aquí más lo maneja el CONCEP. No sé si se sigue llamando CONCEP, me parece que cambió de nombre, pero esta instancia un poco habla sobre justamente esto, fabricación, uso de sustancias peligrosas. Hay control igual de sustancias que no son permitidas, etcétera, porque muchas son demasiado, yo qué sé, cancerígenas, pueden ser otras, no sé, ácidos muy fuertes. Entonces, sí hay un control de las sustancias dentro del Estado. De eso sí hay. Sin embargo, está más enfocado en controlar de alguna forma la producción de drogas, el narcotráfico, sí, porque hay muchos de estos compuestos que son controlados por organismos de aquí del país que sirven para elaborar drogas. Entonces, más están hechos los reglamentos en función de eso que en función de cuidar a los trabajadores en realidad. Por otro lado, tenemos a la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Sí, esta asociación se fundó en 1927 y esta también es una iniciativa que es parte de la OIT, ¿sí? O sea, dentro de la Oficina Internacional del Trabajo. Como ustedes vieron, la OIT tenía como 3 instancias. Esta Oficina Internacional del Trabajo es una de las instancias de la OIT, ¿sí? Y el objetivo de esta sociedad, de esta asociación, perdón, es cooperar, ¿sí? En el plano internacional, en la defensa, promoción y desarrollo de la seguridad social en todo el mundo, especialmente para perfeccionar la cuestión técnica y administrativa. Entonces, esta Asociación Internacional de Seguridad Social está más enfocada también en aspectos técnicos y también en aspectos administrativos sobre la seguridad en los diferentes trabajos. En ese sentido, esta organización también ha desarrollado un concepto sobre la seguridad para todos, sí, que lo que trata un poco es de usar la experiencia conseguida en la prevención de riesgos de accidentes en todo el mundo del trabajo. Esta es llevada a cabo, las actividades que hace esta organización internacional, o esta asociación internacional, la llevan a cabo un poco los comités permanentes que están dentro de esta asociación, ¿sí? Y uno de estos comités permanentes justamente es encargado de la prevención de los riesgos laborales. Entonces, obviamente va a ir trabajando en función de eso y va a ir de alguna forma, no sé, emitiendo comunicados, lineamientos, etcétera, enfocados en la seguridad en la seguridad social a nivel internacional. Obviamente basados todos estos en estudios y en comprobaciones, ¿no es cierto? Porque como ustedes saben, o en lo que hemos visto, para poder llegar de alguna forma a determinar el riesgo, la trayectoria del riesgo, es necesario realizar un estudio, sea este en base cualitativa o cuantitativa o combinada. Entonces, esta asociación un poco iría enfocada en eso. Por otro lado, también está la Unión Europea. Sí, esta Unión Europea también está de alguna forma preocupada o vinculada al tema de la seguridad. Dentro de esta Unión Europea se tiene como algunas instancias, el Consejo Europeo, ¿sí?
Entonces, este es el principal órgano de decisión, ¿sí? El que toma decisiones, que es parte de esta Unión Europea. Sí, entonces este Consejo Europeo además tiene las máximas competencias en materia legislativa y reglamentaria, es decir, es quien está un poco más ligado al tema legal. Por otro lado está la Comisión, que es parte de esta Unión Europea, ¿sí? Este es un órgano ejecutivo, de alguna forma, y tiene un poco este poder de iniciativa para presentar propuestas de reglamentos y directivas, además del control de la aplicación correcta del derecho comunitario. Entonces ellos también de alguna forma están controlando los derechos o las leyes en función de esta temática. Por otro lado está también una fundación. Esta fundación es la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Sí, esta está con su sede en Dublín, y lo que hace un poco es contribuir al establecimiento de mejores condiciones de la vida y de trabajo. Esto, obviamente, por medio de medidas que lo que buscan, ¿no es cierto?, es desarrollar y difundir el conocimiento adecuado en el campo de, justamente, o en materia de vida y trabajo, en ese sentido. De ahí también dentro de la Unión Europea está otro organismo que es la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Esta se creó, o digamos no es tan antigua, se creó en 1994. Sí, este es un organismo más técnico, administrativo, descentralizado, y se encuentra un poco en Bilbao. Este cuenta también con un consejo de administración que está integrado por 75 miembros, ¿sí? En representación de los estados, otros 4 representantes de los interlocutores sociales europeos y 3 de la Comisión. Esta agencia también tiene como objetivo proporcionar a los organismos comunitarios de quienes son miembros de la misma y a los medios interesados toda la información técnica, científica, económica que sea útil en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Ya, un poco estos serían como los organismos más, yo creo que más influyentes a nivel internacional. De ahí dentro de los estados, depende del estado, o sea, hay estados que tienen algunas instancias. Aquí en el Ecuador, nosotros vemos que quienes están un poco más enfocados en este tema, vienen a ser justamente los que están más enfocados, vienen a ser el Ministerio del Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Salud, también está esta Secretaría de Riesgos, que abordan un poco estos temas. Sí, sin embargo, en materia de desarrollar algunas otras cosas o más profundas, yo creo que todavía falta bastante. Este reglamento que les indicaba el otro día me parece que es uno de los avances que se ha hecho en el país. No sé, estaba escuchando igual hace poco que lo que se buscaba un poco también es generar un ministerio que esté encargado justamente de esta temática, pero todavía no lo hay. Quería ver este reglamento donde lo puse. Quería ver un poco más sobre ya el reglamento como tal aquí. ¿Dónde estaba? No lo encuentro. Déjenme ver dónde lo puse. No sé si tengan como alguna duda hasta el momento. Sobre los organismos internacionales. Ya, un poco igual ustedes cuando entran como a la página igual del Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y salud,
nosotros podemos encontrar igual algunos programas que han sido aplicados, se puede igual encontrar formatos de guías, ¿sí? Normativas, acuerdos internacionales a los que estamos un poco más adscritos. Como vieron, esta OIT y también la Unión Europea son como estos organismos que de alguna forma están delineando esta cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunos acuerdos igual que el Ecuador va a ir como tomando en cuenta o va a ir firmando. Aquí en América me parece que hay una organización, la Organización del Trabajo Panamericana, que es otra, que también enfoca o se enfoca en estos temas. Y en ese sentido, en el Ecuador también se va tomando en cuenta algunas cosas. Voy a abrir estos archivos que quería mostrarles. Ya. Entonces aquí al menos, ¿dónde estaba? Un poco para mostrarles este acuerdo. Ya. Por ejemplo, en el tema de seguridad aquí en el Ecuador, uno de los acuerdos que se está siguiendo, que se ha firmado, a pesar de que está muy antiguo, es que es el acuerdo de Cartagena. Entonces ustedes ven aquí, este es un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces aquí en este acuerdo de alguna forma se va a ir proponiendo algunas cuestiones. Bueno, estas son como de los miembros, disposiciones generales, normas. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ya empiezan a ver política de prevención de riesgos laborales. Y en este acuerdo se va delineando un poco las cuestiones que el Ecuador va a ir adoptando de alguna manera para poder de alguna forma enfocarse en este tema de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes pueden ver igual, aquí está como lo que deben desarrollar. Por ejemplo, aquí dice los países miembros desarrollarán medidas necesarias destinadas a lograr que quienes diseñan, fabrican, importan, suministran, ceden máquinas, equipos o productos útiles de trabajo hagan estas cuestiones. Entonces deben velar por las máquinas, De ahí también hablan un poco en el capítulo 3 de cómo debe ser o de la gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo, las obligaciones que tienen los empleadores como tal. Y bueno, aquí citan como algunos artículos. También hablan un poco de los trabajadores objeto de protección especial. Obviamente va a haber trabajadores que necesiten protecciones muy específicas. Bueno, aquí también habla un poco de sanciones. Aquí habla igual de las autoridades en esta temática y bueno, las disposiciones finales. Como ustedes ven, es un acuerdo, bueno, un convenio, de alguna forma, que no está muy largo. Podríamos revisarlo. Yo les voy a pasar este acuerdo igual a la plataforma y lo que vamos a hacer un poco es hoy día revisar el acuerdo y vamos a ir poniendo como una estructura general de lo que tiene este acuerdo. No sé si les parece como trabajo para ir trabajando esto en clase. Esto lo haríamos como cada uno. Es decir, hago un pequeño mapa conceptual, no sé, acuerdo de Cartagena y voy ubicando qué instancias nomás aborda y lo más general de cada una de las instancias, para ver un poco en ese sentido cómo el Ecuador, ¿sí?, está adscrito de alguna forma a este tipo de cuestiones y obviamente esto va a estar relacionado con lo que se haya generado aquí, que es este reglamento que vimos la anterior a la anterior clase, no me acuerdo si como algunas clases. Entonces, a ver, por otro lado también la plataforma me dice que tengo 8 minutos todavía. ¿Sí? Entonces, no sé si podemos descargar el archivo, por favor, yo lo voy a guardar primero. Tengo todo abierto por aquí. Sí, entonces ahorita le subo el archivo a la plataforma para poder revisarlo y hacer este mapa. Cada uno va a hacer un mapa, sería como parte del taller. Lo dejamos para la otra. No se acuerda de Cartagena.
Y que ese acuerdo de Cartagena solo es de Cartagena a Cartagena. Como solo es Cartagena, Cartagena. O si es para todo. No, es para todos. Como les decía, es un reglamento que se firmó de alguna forma a nivel de la región. ¿Sí? En este lugar o este acuerdo fue firmado obviamente por los países miembros, ¿sí? Que son de alguna forma eh, de este, de alguna forma miembros de este grupo andino, ¿sí? Entonces, más bien es una secretaría andina, ¿sí? En esta secretaría andina está adscrito el Ecuador y en ese sentido firman este acuerdo como tal, que es el Ya. que estábamos mirando. No sé si todavía se ve. Voy a poner mejor entonces. Voy a poner mejor como reglamento del instructivo andino de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Para que no nos confundamos. Que sí debemos conocer un poco esto de la seguridad. Trabajo. Ahorita se lo subo en un segundito. Inge, dijo que de este reglamento tenemos que hacer el mapa conceptual, ¿verdad? Sí, un mapa conceptual, básicamente. Sí, o sea, la idea es que se vea cómo son los lineamientos más generales y lo que aborda este. Sí, entonces, de paso, ustedes se revisan un poco esta normativa. Este sería uno. De ahí tenemos igual otro, déjenme, no me deja. ¿Y hasta qué hora tendríamos para subir este trabajo, Inge? Este trabajo lo tendríamos hasta son 10:44, déjenme ver cuántas páginas tiene. Tiene apenas 11 páginas, que no es mucho. Sí, por eso había visto que es factible igual revisar, no es muy largo. No sé si les parece que tengamos hasta las 12. Una, en todo caso. A la una estaría muy bien, Inge. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a hacer como este tallercito. Ahorita ya está subido este reglamento en la plataforma o, o este instrumento andino más bien de seguridad. Ya está subido para que ustedes puedan bajarlo. Sí, poderlo revisar y vamos a hacer este pequeño taller. Y les voy a crear de una vez la tarea. Como vemos, este es un poco más a nivel regional, porque es más bien de este grupo andino, pero de ahí igual ellos o muchos grupos suelen basarse también en los reglamentos y los lineamientos internacionales. Entonces me imagino igual para hacer este instrumento, sí, utilizaron de alguna forma eh, los lineamientos de la OIT, que son como más generales a nivel internacional. Ahora la Unión Europea está como con algunos países y con otros no está. No sé si el Ecuador esté adscrito a esta Unión Europea, porque hay algunas cosas que sí se trabaja de alguna forma con la Unión Europea, pero no sé si en el ámbito de seguridad se esté haciendo lo mismo. Eso tocaría investigar. Entonces, eso quedaría como pendiente. A ver, un poco para ir concluyendo con esto. Entonces quedamos primero en revisar, son 11 hojitas, vamos a hacer un mapa conceptual o un mapita que le permita a usted tener una visión general de lo que hay en este instrumento. Sí, vamos a tener hasta la 1 para hacer este trabajito,
Sí, y por hoy terminaríamos como, o sea, la sesión así, por medio virtual, hasta ahí, pero tienen como el taller durante este tiempo. Sí, se les va a extender igual hasta la 1. Otra cosa también que Inge, una preguntita. sí, ¿Este documento iría también en la prueba del día jueves? sí, o sea, sería como una pregunta igual, como general, ¿qué aborda o qué habla sobre tal tema? No le voy a decir qué dice el artículo tal, ¿sí? No voy a pedir como de memoria artículos ni nada, pero sí como entender de forma general qué aborda, qué temas trata, qué lineamientos ha dado, etcétera. Sí, Hice un favor antes de que se acabe dime. la sesión. Yo le envié ayer el avance, el primer avance de lo que es mi proyecto. Le envié lo que es introducción, justificación, antecedentes y objetivos. Porfa, para que me vaya revisando para poder avanzar. Sí, a ver, el día de hoy voy a tener un poco mi tiempo un poco complicado. No le prometo revisar hoy. ¿Qué día es hoy? Martes, martes, ¿no es cierto? El miércoles tengo eso. El jueves le puedo revisar, sí, tengo un tiempito más libre. Entonces el jueves le reviso y le mandaría como las observaciones. Voy a anotar todas por ahí. Revisar avance de proyecto. Listo, ahí le estaría revisando y mandando observaciones. Es un poco